Ramsés Pech, primero saludamos a Ramsés Pech. ¿Cómo estás, Ramsés? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Les mando un saludo. Igualmente, muchas gracias. Mira, a ver, para el tema que vamos a ocupar, pedirte permiso para dar una lectura a una columna que de alguna manera explica el por qué te buscamos para contar con tu muy valiosa participación, como siempre. Verónica, por favor. Gracias, buenos días, Ramsés. Buenos Un días. boletín que emitió la Alianza Mexicana contra el Fracking dice, el 1 de diciembre, 5 años después de su toma de protesta, las 40 organizaciones y comunidades que integran la Alianza Mexicana contra el Fracking solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador la expedición de un decreto que establezca la moratoria en el territorio nacional de la aplicación del proceso de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos. Después de la entrega de la petición escrita, los miembros de esta alianza colocaron frente a Palacio Nacional un contador para indicar los 305 días que le quedan al presidente Andrés Manuel López Obrador para concretar su compromiso y prohibir el fracking. La demanda fue hecha recurriendo al derecho de petición reconocido en el artículo 8 de la Constitución, el derecho a la participación pública conforme al artículo 7 del Acuerdo de Escazú y al artículo 23.1a de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En el documento entregado se solicitan al presidente que emita una moratoria que formalice el compromiso que hizo hace 5 años de esta práctica, de que esta práctica no se realice en México. Emitir dicha moratoria, ya elaborada en una colaboración entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Alianza Mexicana contra el Fracking, protegería a las poblaciones cercanas que se encuentran a las zonas donde se podría seguir extendiendo esta actividad. Bueno, después se hablan de afectación de cultivos específicos. Este asunto, a ver, primero, ¿podrían explicar para quien no lo sepa qué es el fracking, Bueno, Ramsés? primero creo que ya debemos de quitar la palabra fracking, eso es anglosajón. Se llama fractura hidráulica Ah, en formaciones de estimulación de baja permeabilidad. Muy largo, pero eso es lo que significa. ya, Porque hay fracturación una hidráulica. confusión, hay una confusión. El fracking fue tomado, esta palabra, en Estados Unidos para formaciones que llamamos no convencionales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que son formaciones que en forma natural no puede fluir tanto el gas o el hidrocarburo líquido a superficie. Es decir, si podemos ver, la estructura molecular, la estructura de la formación está muy pegada. Entonces, la única forma que puedes hacer para que se separe y pueda dejar el paso de los hidrocarburos es separarlo. ¿Qué es lo que se hizo? Una técnica. Esta técnica viene desde el año 1950, que es una fractura hidráulica. ¿Qué es lo que haces? Combinas, le llamamos nosotros geles, agua y metemos arena. La arena, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a incrustar en medio de la formación y va a hacer la separación para que pueda fluir los hidrocarburos. Eso es una fractura hidráulica inducida para poder romper la formación. Ahí veo que en el comunicado dicen que hay una inundación o alteración de los mantos freáticos por las cementaciones. Es incorrecto. Los mantos freáticos están alrededor de 500 metros. Los pozos donde están esas fracturas hidráulicas están entre 2.000 y 3.000 metros. Entonces, imagínate para que tú puedas llegar a un manto freático con este tipo de fractura No, bueno, hidráulica de más de 2.000 metros, imagínate la presión que tendrías que romper. Bueno, regresando al inicio, entonces el fracking, que es en Estados Unidos esta palabra, se utiliza en pozos horizontales. Los pozos horizontales, haz de cuenta que se acuestan y recorren a más o menos en forma horizontal 1.000 metros. Eso es sí. lo que hacen en Estados Unidos, pozos que se llaman de este tipo. ¿Qué es lo que hace? Es tener un mayor contacto para poder sacar los hidrocarburos. Aquí lo que más me preocupa es que en México desde hace más de 3 años Pemex no está perforando ni está haciendo pozos de tipo horizontales. Lo que se hace en las cuencas de Burgos y Veracruz es fractura hidráulica,
que no tienen nada que ver con los volúmenes que se hacen en Estados Unidos, que se llama fracking. Esos son pozos menos, no son tan horizontales, y si han habido algunos horizontales, no son muchos en México. De hecho, la CEA tiene un protocolo para poder tú hacer una fractura hidráulica y lleva un procedimiento. Yo creo que aquí hay mucha confusión y sobre todo toman información de datos de Estados Unidos. Te voy a dar este dato. En Estados Unidos se perforan entre 10,000 a 12,000 pozos por año. El 80% a 90% de los pozos se hacen la fractura hidráulica o como llaman allá, el fracking. De eso, más o menos se hacen perforaciones o se hacen inducciones a la formación más de 400,000 veces en Estados Unidos. En Estados Unidos están produciendo alrededor de más de 1,000,000 de pozos en forma diaria por la producción que tiene de más de 13 millones de barriles diarios y más de 90,000 millones de pies cúbicos diarios. En México perforamos no más de 300 pozos por año y la mayoría de los pozos son en aguas someras o en las cuencas del sureste. En la cuenca de Burgos ya no se perfora como antes. Antes la producción era de más de 1,800 millones de pies cúbicos, hoy no pasa de 500. Entonces yo creo que hay que actualizar, no alarmar, y sobre todo dar los datos y estudios de realmente si existe algún daño en algún cultivo donde esté la fractura, no de Estados Unidos, porque en Estados Unidos las regulaciones son muy severas. En México también lo hay, pero aquí el problema es que estamos tomando datos de Estados Unidos, no de México, ¿no? Yo no he visto ningún estudio en donde diga cierta persona en el ejido de Veracruz tiene problemas por la fractura hidráulica. No hay tantas fracturas en México. O sea, porque además simplemente por la profundidad con la que se hace, ¿no? O sea, nos acabas de explicar, se hace en muy alta o profundidades muy grandes. Los cultivos están, digamos, en la superficie. No podría hacerse, tendrían que bombear el agua o sea, no es posible que la fractura esté comprometiendo cultivos. No es posible, y lo que podemos hacer es que, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que se hace es que el agua que se utiliza se recicla hasta entre 5 o 8 pozos. Anteriormente se utilizaba diésel para los motores, hoy se utiliza gas natural, se utilizan turbinas. Anteriormente se utilizaba tubería de acero, hoy se está utilizando plástico. La presión como que se hace las fracturas en superficie van entre 15 y 18,000 libras de presión. Imagínate toda la presión de la columna de la formación para que tú puedas romper. Y te lo digo, el pozo está así horizontal y donde está el pozo hacia arriba, la distancia máxima que pueda alcanzar esa ruptura que se hace Sí. con los fluidos no pasa de entre 100 y 150 metros. Son fracturas controladas y es una técnica que no es de que tiene un año, tiene más de 80 años esta técnica que se utiliza en el mundo. Bueno, entonces, bueno, sí, digamos que es impreciso la acusación a la sospecha de que el fracking está creando problemas con cultivos y está contaminando y está, etcétera, etcétera. O sea, yo no sé cuál es el sentido de alarmar a la población en un asunto por ahí. Dijimos, no, mejor vamos a preguntarle a Ramsés, ¿qué sentido podría tener una queja de esa naturaleza? Bueno, a ver, otra cosa que es importante, si cualquier organización, cual sea que persiguen algo bueno, la pregunta aquí es, ¿por qué no mejor le dicen al presidente por qué estamos comprando gas natural y estamos importando más del 70% de lo que consumimos en México de las zonas que vienen de Permian y de Texas, donde se hace el fracking o la fractura hidráulica, para ponerlo en ese contexto? Y ese gas está viniendo aquí a México y lo estamos consumiendo. Entonces, ¿por qué no decir, dejemos de comprarle gas a Estados Unidos porque estamos cooperando con la fractura hidráulica en Estados Unidos y estamos contaminando al mundo y lo estamos consumiendo? Hace como una semana también
Ya se va a construir un ducto de Permian y va a atravesar Chihuahua y va a ir hacia el Pacífico para hacer la recompresión y mandarlo hacia Asia. Entonces, hay mucha conjetura y yo creo que aquí lo más importante, si lo permites, es, creo que la fractura hidráulica no es el problema de México. El problema de México se llama la contaminación ambiental que está produciendo los combustibles que se están consumiendo en los motores. Ahí me gustaría que alguien se pusiera y revisara realmente cuáles son y cómo están los combustibles que se están consumiendo hoy en México. Imagínate en la Ciudad de México la calidad de aire ahorita que está en frío, cómo van a estar las partículas suspendidas, la calidad de aire que tú estás metiendo a tus pulmones, o en Nuevo León, en Monterrey precisamente también, que tienen problemas de alta contaminación. Y hoy en invierno, imagínate cómo van a estar. Creo que ahí sería mejor que nos pusiéramos a dialogar sobre esto, que sería lo más importante. Oye, yo quisiera, antes de agradecerte, ¿cuál sería, desde tu planteamiento experto en estos temas, cuál es el reto principal que tiene México en el terreno energético, en la producción petrolera o producción de gases? ¿Cuáles crees que es el tema a resolver en los siguientes 6 años? El tema en el sector de hidrocarburos, primero, es tener los combustibles necesarios, ya sea importados o de las refinerías. Eso es lo más importante. Segundo, el gas natural, como ya lo hemos visto, tendríamos que hacer ahora sí la fractura hidráulica en la zona norte del país, porque existen las mismas formaciones si ya no queremos depender de Estados Unidos, sobre todo la importación que estamos haciendo. Pero si no, pues no vamos a obtener mucho abajo. En el sector eléctrico, yo creo que lo más importante es tener una mayor generación de electricidad. Y hoy que vimos que en el COP28 supuestamente México no firmó un acuerdo en donde se comprometía al 2030 tener más energías, producción de energías eléctricas con energías renovables, ya sea eólica o solar, en el COP28 que se celebró en Arabia Saudita. Entonces, creo que lo más importante, yo lo resumiría, es el reto más importante es ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir y hacer una política pública de largo plazo, no sexenal. Y si me lo permites, Eduardo, y no creo que voy a cambiar de tema, porque estaba escuchando lo de los salarios. Sí. A mí me llama mucho la atención de los salarios y creo que, a ver, hay una falta de información también. A ver, aumentar el salario mínimo no sirve de nada. No sirve de nada ese 20%. No sirve. ¿Por qué te digo por qué no sirve? Porque tú tienes una inflación que va a incrementar, tienes una tasa de interés alta y por lo tanto eso ya lo vas a perder. Lo importante de los salarios es mejor, ¿cuántas veces le pagas al empleado días de salario? ¿Por qué? Porque revisando los datos del INEGI y del Seguro Social, Sí. todos los trabajadores ganan no más de 2 salarios mínimos. Por ejemplo, en el Seguro Social hay 13 millones de personas ganando hasta 2 salarios mínimos. Y en la población económicamente activa hay casi 20 millones. Entonces significa que la población no gana más de 10,000 a 12,000 pesos mensuales. Sí. Entonces, el problema que tenemos de reducir de 48 a 40 horas no quiere decir que le van a aumentar el salario al trabajador. Va a ser el mismo salario. Lo único que va a aumentar de 51 pesos la hora que está hoy en día, va a subir como a 70. El problema es que va a ser que ahora el patrón o el empleador va a tener que pagar horas extras el sábado o el domingo, o pagar 2 veces el salario, y ese incremento va a tener que ser trasladado al consumidor final. Claro, por supuesto. Entonces, hay que entender algo muy importante, porque en México trabajamos muchas horas, pero hay ciertos tipos de empresas que la productividad no es funcional. Entonces, creo que lo más importante es decir, a ver, ¿cuánta gente gana 2 salarios mínimos? Más en el Seguro Social, más del 59% gana hasta 2 salarios mínimos. En la población económicamente activa, el 34%, y el 33% gana hasta un salario mínimo. Entonces, todos los mexicanos en general podemos decir que ganamos hasta 2 salarios mínimos diarios. No da. Entonces, creo que hay que dejarle claro que, por un lado, no conviene, no es bueno que nos aumenten 20% porque no sirve de nada. Lo preferente es que dijeran,
de 2 salarios te voy a pasar a 4, pero viendo datos del INEGI, Eduardo, fíjate, del 2018 al 2020, aumentaron casi en la población económicamente activa más de 8 a 9 millones de personas ganando 2 salarios mínimos. Quiere decir que la gente está siendo contratada hoy día con menos salario. Sí. Y Sí. entonces, que me digan que aumentó, que hace como 7 años el salario era de 80 pesos, sí, pero de acuerdo al costo de vida y todo lo demás, el último estudio que acabamos de hacer, anteriormente 3 personas tenían que trabajar en el hogar, y a lo como estamos yendo y como estamos viendo la tasa de interés, yo creo que van a tener que trabajar las 4 personas que están en la familia. Acuérdate que después de los 15 años ya se consideran dentro de la población económicamente activa. Sí, Entonces quiere decir que van a haber muchachos de 15 en adelante que ahora van a tener que trabajar y estudiar. Sí, fíjate que curiosamente eso que tú te refieres, ayer presenté unas cuentas que me puse a hacer el fin de semana porque me llamó la atención, desde cero, desde un peso hasta un salario mínimo, en 2 años y medio, en 3 años y medio, del 2020, primer trimestre del 2020 al tercer trimestre del 2023, se han sumado más de 7 millones de mexicanos. En ese segmento salarial han incrementado de 12 a 19 millones de personas que ganan hasta un salario mínimo. Ahí están los datos, mira. Ahí están, ¿sabes cuánto han aumentado con respecto a cómo existían en el 2020, Ramsés? 59%. O sea, ese segmento salarial ha incrementado el número de personas con ese segmento salarial, han aumentado 59%, mientras que los segmentos de 2 a 3 salarios mínimos, de 3 a 5, más de 5, esos segmentos salariales han disminuido. En más de 5 salarios mínimos, si no mal recuerdo, había 1,5 millones, y ahora son 771,000. Imagínate, o sea, los salarios grandes se han perdido y se han ido agrupando en los salarios más bajos en el país. Bueno, y está sentado, te voy a dar este dato. A ver. El sector primario de la población económicamente activa que tengo hasta el mes de octubre eran 59 millones. En el sector primario son 6.7, lo estoy cerrando. ¿Sabes cuántos están inscritos en el Seguro Social? Ninguno. 799,000, es decir, el 84% del sector primario, donde están los agricultores, los de la pesca, los que ven la parte bovina, toda esa parte de las cuestiones del campo y pesca y demás, el 84% no está inscrito en el Seguro Social. En el sector secundario, de 14 millones y medio que hay, solo 7.9 millones están inscritos en el Seguro Social. Y en el sector terciario, que es donde está todo el gruesor de nuestros servicios, sí, que es comercio y todo lo demás, hay 37.8 millones y solo están inscritos 13.5 millones. Entonces, imagínate la cantidad de informalidad que es el 62% que tenemos hoy en día. Sí. Y toda esta gente, imagínate, casi el 65% de toda esta gente que estamos hablando gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Sí. Entonces, imagínate cómo vamos a jalar la carreta si ahora el gobierno debería de estar invirtiendo más en el desarrollo económico y menos en el desarrollo social. Y eso creo que sería algo importante, que la administración del 24 al 30 debería de cambiar el gasto, porque si se reducen las horas de 48 a 40, van a tener que aumentar las cosas. Y la pregunta es, ¿quién lo va a comprar con esos salarios? Pues sí. Sí. Oye, tenemos que echarnos una plática de este asunto que me parece muy importante. Qué bueno que lo trataste, porque coincide con nuestra inquietud que presentamos ayer, curiosamente. Es prácticamente mismo cómo se ha ido cambiando el perfil de la pirámide salarial en el país. Por lo pronto, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, Ramsés. Muchas gracias por explicarnos lo del fracking y muchas gracias por haber introducido este elemento que me parece que fortalece la inquietud del programa manifestada ayer también. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Gracias, antes de que termine el año nos volvemos a ver. Gracias. Y te voy a decir, como decíamos, tú eres Calimán y yo soy Solín, nos telepateamos. Sale, muchas gracias. Un abrazo, gracias, Ramsés.